La siguiente historia es una exploración sobre las experiencias más allá de la vida. En este relato, nos adentramos en los testimonios de personas que aseguran haber tenido contacto con lo que conocemos como el más allá. Basado en investigaciones reales de Raymond A. Moody, este relato recoge historias de aquellos que han experimentado la comunicación con espíritus a través de lo que él llama instrumentos psíquicos. Lo que estás por escuchar desafiará todo lo que crees sobre la muerte, el alma y la existencia más allá de la vida. Prepárate para conocer las historias que han dejado sin palabras a quienes las han vivido. Capítulo 1. Ciudad de Charlottesville, Virginia, Estados Unidos. Año 1988. En un rincón tranquilo de esta pequeña ciudad universitaria, una casa de fachada sencilla guardaba un secreto que solo unos pocos conocían. Era la residencia del Dr. Raymond A. Moody, un médico y filósofo que había dedicado su vida a explorar una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Qué sucede cuando morimos? Moody vivía rodeado de libros antiguos, estudios médicos y un sinfín de testimonios recopilados a lo largo de su carrera. Cada hoja de papel, cada grabación en su archivo, representaba la voz de alguien que aseguraba haber cruzado, aunque sea por un instante, el umbral de la muerte. Pero lo que había comenzado como una simple investigación académica, ahora lo llevaba a un territorio mucho más oscuro y desconocido. Era otoño, y las hojas caían suavemente en las aceras de Charlottesville. El aire olía a madera quemada y humedad, típico de la temporada. La casa de Moody estaba en las afueras de la ciudad, rodeada por un bosque que parecía absorber cualquier sonido exterior. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba entre las ramas desnudas, Moody ultimaba los preparativos para un experimento que desafiaba todo lo que sabía sobre la ciencia. La habitación que había preparado estaba en el sótano. Sus paredes estaban cubiertas con telas negras que apagaban cualquier destello de luz. En el centro, bajo una lámpara tenue, un espejo ovalado se alzaba como un enigma. No era un espejo cualquiera. Moody lo había elegido cuidadosamente por su antigüedad, su marco de madera tallada y la superficie que reflejaba con una claridad inquietante. El doctor observaba el espejo en silencio, sintiendo una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había leído sobre prácticas antiguas que usaban espejos para contactar con los muertos. Los antiguos griegos llamaban a este método catoptromancia, y se decía que los espejos podían servir como portales hacia el más allá si se usaban bajo las condiciones adecuadas. Esa noche, su primer invitado era Alice, una mujer que había tenido una experiencia cercana a la muerte tras un accidente automovilístico. Alice llegó puntual, con una expresión entre nerviosa y emocionada. «Gracias por invitarme, doctor», dijo mientras miraba alrededor, observando el ambiente austero de la casa. «No sé qué esperar, pero siento que esto podría responder algunas preguntas que no me dejan en paz». Moody asintió, guiándola hacia el sótano. Mientras descendían por las escaleras crujientes, el silencio se hacía más profundo, y Alice sintió un leve escalofrío. «Siéntese frente al espejo», dijo Moody, señalando una silla colocada estratégicamente frente al objeto. La lámpara arrojaba una luz tenue que apenas iluminaba sus rostros. Alice obedeció, sin dejar de mirar el reflejo que tenía delante. «Relájese. Mire fijamente al centro del espejo. No se distraiga. Si siente algo, cualquier cosa, dígamelo». Los minutos transcurrieron en un silencio absoluto. La respiración de Alice se hacía más lenta, y sus ojos parecían hundirse en el reflejo. Moody, sentado en una esquina, observaba cada detalle, tomando notas. De pronto, Alice dijo suavemente, «La veo». Su voz era apenas un susurro, pero cargada de emoción. «¿A quién ve?», preguntó Moody con cautela. «A mi abuela. Ella está aquí. Está sonriendo, como siempre lo hacía cuando yo era niña». Moody sintió un escalofrío, pero no interrumpió. Alice comenzó a llorar, pero no de tristeza. «Me está diciendo que no me preocupe, que está en paz, que no fue mi culpa». El doctor tomó notas apresuradas mientras Alice continuaba hablando, describiendo detalles que no podía haber imaginado. Cuando el experimento terminó, Alice parecía renovada, aunque conmovida hasta lo más profundo. «Gracias, doctor. No sé cómo explicarlo, pero siento que algo cambió dentro de mí. Esa noche,
Mientras Moody se quedaba solo en la habitación, no pudo evitar quedarse mirando el espejo, preguntándose qué había al otro lado. ¿Era posible que aquel objeto realmente abriera un portal hacia otra dimensión? O tal vez, era la mente humana tan poderosa que podía manifestar aquello que más deseaba ver. Los ecos de las palabras de Alice resonaban en su mente mientras apagaba la lámpara y salía del sótano. Ese espejo, que ahora parecía más oscuro que antes, había despertado algo que no podría ignorar. Había cruzado el umbral y no había vuelta atrás. Capítulo 2. Ecos en el espejo. La ciudad de Charlottesville amaneció bajo un cielo gris, con la brisa fría del otoño recorriendo las calles. El Dr. Moody había pasado la noche en vela, incapaz de apartar de su mente la experiencia de Alice. Algo en su relato le había parecido genuino, más allá de lo que la ciencia podía explicar. Decidió que, para entender lo que estaba ocurriendo, debía ampliar los experimentos. Sin embargo, un pensamiento persistente lo atormentaba. ¿Qué pasaría si miraba en el espejo él mismo? Ese día, Moody invitó a Jonathan, un hombre que había perdido a su hermano menor en un accidente de motocicleta hacía 3 años. Jonathan era un escéptico por naturaleza, pero el dolor de aquella pérdida lo había hecho considerar cualquier posibilidad que le permitiera volver a conectar con su hermano. Cuando llegó a la casa, Moody lo recibió con calma, explicándole el procedimiento mientras lo guiaba hacia el sótano. «Esto no es magia ni brujería», dijo Moody intentando tranquilizarlo. «Es una técnica basada en el enfoque de la mente. Usted solo tiene que relajarse y observar». Jonathan asintió, aunque sus manos temblaban ligeramente. El sótano parecía aún más oscuro y opresivo que la noche anterior. La luz tenue que iluminaba el espejo no alcanzaba para disipar la sensación de aislamiento que invadía el lugar. Jonathan se sentó frente al espejo, ajustando su postura nerviosamente. «Recuerde», le indicó Moody mientras tomaba asiento en la penumbra. «Mire al centro del espejo y deje que su mente se libere. No fuerce nada. Deje que ocurra lo que tenga que ocurrir». Jonathan comenzó a observar, sus ojos fijos en el reflejo. Pasaron varios minutos en completo silencio, rotos solo por el leve tic-tac de un reloj en la esquina de la habitación. «No», murmuró de pronto Jonathan, con un tono ahogado. Moody levantó la mirada, atento. «¿Qué ve?» «Es él. Mi hermano está ahí. Está parado mirándome». Jonathan comenzó a llorar, su voz quebrada por la emoción. «No puede ser. Él me está sonriendo. Parece feliz, más feliz de lo que nunca lo vi en vida». Moody continuaba tomando notas, pero no podía apartar los ojos de Jonathan. El hombre hablaba con tal convicción que era difícil pensar que estuviera imaginando aquello. «Me está diciendo algo». Jonathan inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera escuchando una voz inaudible. «Dice que está bien, que no fue mi culpa». Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus manos temblaban. «Siempre pensé que podía haberlo detenido. Que si hubiera insistido más, no habría salido esa noche. Pero él me dice que no podía cambiar lo que ocurrió». Moody observaba en silencio, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Había algo extraño en el ambiente, como si el aire se hubiera vuelto más denso, cargado de una energía que no podía explicar. Cuando Jonathan salió de la habitación, parecía diferente. Sus hombros, antes tensos, estaban relajados, y sus ojos, aunque enrojecidos, mostraban una especie de alivio. «Gracias, doctor. No sé qué acaba de pasar, pero siento que puedo dejarlo ir». Esa noche, Moody permaneció solo frente al espejo, estudiando su reflejo con una mezcla de curiosidad y temor. Su rostro cansado le devolvía la mirada, pero había algo más. Algo en la profundidad del vidrio parecía llamarlo, invitándolo a mirar más allá de lo visible. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Qué encontraría si se atrevía a cruzar ese umbral? Capítulo 3. El umbral personal. En la casa del Dr. Moody, el sótano había comenzado a sentirse menos como un laboratorio, y más como un portal hacia lo desconocido. El espejo, con su marco de madera desgastada, parecía irradiar una energía que nadie podía negar. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Moody tomó la decisión que había estado postergando. Él mismo sería el sujeto del experimento. Las historias de Alice y Jonathan
habían despertado más preguntas que respuestas, y la única manera de entender lo que realmente ocurría era enfrentarse al espejo. Encendió la lámpara tenue, ajustándola para que iluminara justo en el centro del espejo. Se sentó frente a él, sintiendo un extraño nudo en el estómago. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del viento golpeando las ventanas. «Es solo un experimento», se dijo a sí mismo, como si intentara convencerse de que todo estaba bajo control. Respiró profundamente y fijó la mirada en el centro del espejo. Los minutos transcurrieron con una lentitud insoportable. Al principio, solo vio su reflejo, su rostro cansado, las líneas de preocupación en su frente, los ojos que habían perdido algo de brillo después de años de preguntas sin respuesta. Pero entonces, algo cambió. El reflejo comenzó a oscurecerse, como si una sombra invisible cubriera la superficie del vidrio. Los bordes de su imagen se desdibujaron, y una sensación de frío le recorrió la espalda. De pronto, una figura emergió en el espejo. No era él, era una mujer. Llevaba un vestido blanco, antiguo, con encajes que parecían de otra época. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y su rostro, aunque hermoso, tenía un aire inquietante. Sus ojos, profundos y oscuros, lo miraban directamente, como si pudiera ver más allá de su apariencia física. Moody intentó hablar, pero su voz no salía. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, como si lo estuviera estudiando. «Raymond», dijo con una voz suave, casi un susurro, pero clara como el agua. Moody sintió que su corazón se detenía. Nadie lo llamaba por su primer nombre, y menos alguien que, hasta donde sabía, no existía. «¿Quién eres?», logró murmurar finalmente, sin apartar la mirada del espejo. La mujer no respondió de inmediato. En su lugar, levantó una mano, señalándolo con un dedo delgado y pálido. «Eres un buscador, pero algunos secretos no deben ser desenterrados». El reflejo se volvió más oscuro, como si la luz en la habitación se desvaneciera. Moody sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía, como si estuviera cayendo en un vacío sin fin. El espejo se llenó de imágenes fugaces, rostros desconocidos, paisajes que cambiaban rápidamente, figuras que se movían en sombras. Era como si estuviera viendo fragmentos de otro mundo, de una realidad paralela. Cuando finalmente apartó la mirada, su cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y su respiración era irregular. La habitación parecía haber cambiado, aunque todo estaba en su lugar. Moody se levantó tambaleándose, sintiendo que las piernas apenas podían sostenerlo. Subió las escaleras, dejando atrás el sótano y el espejo, pero las palabras de la mujer seguían resonando en su mente. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer, escuchaba su voz advirtiéndole. ¿Quién era ella? ¿Por qué parecía conocerlo? Y lo más inquietante, ¿qué había querido decir con que algunos secretos no debían ser desenterrados? Capítulo 4. Sombras del pasado. El amanecer trajo una calma aparente a Charlottesville, pero en la mente del Dr. Moody, el caos continuaba. Había pasado horas intentando racionalizar lo que había visto, buscando explicaciones en su formación médica y filosófica. Sin embargo, ninguna teoría lógica encajaba. La imagen de la mujer en aquel espejo seguía viva en su mente. Su voz, suave pero firme, había dejado una marca indeleble. Algunos secretos no deben ser desenterrados. Esa frase resonaba una y otra vez, como una advertencia que no podía ignorar. Decidido a obtener respuestas, Moody se dirigió a la biblioteca local. Sabía que para comprender lo que había ocurrido, debía buscar el origen del espejo, un objeto que ahora le parecía mucho más que un simple instrumento. La biblioteca de Charlottesville era un edificio antiguo, de techos altos y paredes cubiertas de estanterías de madera oscura. El lugar desprendía un aroma a papel envejecido y cera. Moody comenzó su búsqueda en los registros históricos de la región, escaneando documentos que mencionaran objetos antiguos o eventos relacionados con experiencias paranormales. Fue en un libro polvoriento titulado Reliquias y Misterios de Virginia, donde encontró la primera pista. Un capítulo hablaba de un espejo que había pertenecido a una familia prominente en el siglo XIX, los Cartwright. La familia había sido conocida por su riqueza, pero también por las tragedias que la rodeaban. Según el relato,
El espejo había sido encargado por Eleanor Cartwright, la matriarca de la familia, después de la muerte de su esposo. Se decía que Eleanor pasaba horas frente a él, como si esperara ver algo más que su propio reflejo. Los rumores locales sugerían que el objeto tenía propiedades sobrenaturales, y que Eleanor había afirmado haber visto a su esposo fallecido en el espejo. Pero la historia tomaba un giro oscuro. Eleanor fue encontrada muerta frente al espejo, con una expresión de terror en su rostro. Después de su muerte, el espejo desapareció misteriosamente, solo para reaparecer décadas después en subastas privadas, cambiando de manos hasta llegar al presente. Moody cerró el libro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Era posible que el espejo en su sótano fuera el mismo del que hablaba el relato. De regreso a su casa, no pudo evitar sentir que algo había cambiado en el ambiente. El espejo, aunque oculto en el sótano, parecía ejercer una presencia tangible. Decidió contactar a un colega, el Dr. Samuel Crawford, un antropólogo especializado en mitos y leyendas. Raymond, esto suena a algo más que un simple experimento psicológico, dijo Crawford cuando Moody le explicó los detalles. Los espejos han sido considerados portales en muchas culturas. Los aztecas, por ejemplo, usaban espejos de obsidiana para comunicarse con sus dioses y espíritus. Pero esto no es obsidiana, Samuel. Es un espejo normal, de vidrio y plata, replicó Moody, aunque sabía que nada sobre el objeto era normal. Crawford hizo una pausa antes de responder. Quizá no sea el material, sino lo que representa. Los espejos reflejan, pero también absorben. Pueden ser una ventana hacia algo que no comprendemos del todo. Esa noche, el Dr. Moody volvió a bajar al sótano. El espejo estaba allí, quieto, pero parecía vivo. La superficie reflectante parecía más profunda, como si ocultara un abismo detrás de su brillo. Se acercó lentamente, pero esta vez no se atrevió a sentarse frente a él. Por un momento, creyó ver algo moverse en el vidrio, una sombra que no correspondía a nada en la habitación. El aire a su alrededor parecía volverse más frío. Entonces, escuchó un susurro. Raymond. El sonido lo congeló en su lugar. Era la misma voz de la mujer. Se giró rápidamente, pero no había nadie más en la habitación. Cuando miró de nuevo al espejo, la superficie estaba completamente oscura. Retrocedió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Algo estaba claro. El espejo no era solo un objeto inerte. Era un catalizador, un enlace hacia algo que no podía comprender. Y ahora, ese algo parecía estar extendiendo sus garras hacia él. Capítulo 5. Ecos de la oscuridad. La noche había envuelto Charlottesville en un silencio inquietante. Raymond Moody se encontraba en su estudio, con los ojos fijos en las notas que había tomado sobre el espejo. A pesar de su lógica entrenada y su inclinación hacia la ciencia, comenzaba a sentir que algo más grande que él estaba en juego. Afuera, el viento aullaba suavemente, moviendo las ramas de los árboles contra las ventanas. En el sótano, el espejo permanecía en su lugar, pero su presencia se sentía en cada rincón de la casa. Era como si algo en su interior estuviera vivo, esperando el momento adecuado para revelarse. Moody decidió que ya no podía enfrentarse a esta situación solo. Tomó el teléfono y llamó nuevamente a Samuel Crawford. Samuel, necesito que vengas. Hay algo que tienes que ver. No puedo explicarlo por completo, pero este espejo no es normal. Crawford, aunque escéptico, aceptó. Horas más tarde, llegó a la casa de Moody con un maletín lleno de herramientas y libros sobre lo paranormal. No esperaba una llamada tuya pidiendo ayuda para algo así. Raymond, dijo mientras entraba, dejando su abrigo en el perchero. Dime, ¿qué ha sucedido exactamente? Moody le relató lo ocurrido la noche anterior. La mujer en el espejo, las sombras, los susurros. Cada palabra que pronunciaba parecía hacer que el ambiente en la casa se volviera más denso, como si el objeto del que hablaban pudiera escucharlos. Eso suena como una manifestación clásica de un objeto vinculado espiritualmente, dijo Crawford con calma, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. Necesito verlo por mí mismo. Ambos descendieron al sótano, donde la luz tenue del lugar hacía que las sombras parecieran más largas y profundas. Crawford se acercó al espejo con cautela, observando cada detalle de su marco y su superficie. Es antiguo.
pero su diseño no es extraordinario, comentó mientras pasaba una mano por la madera. Lo que importa es lo que contiene. Se sentó frente al espejo, y después de un momento de duda, decidió replicar el experimento. Encendió la lámpara de mesa que Moody había dispuesto y fijó su mirada en el centro del vidrio. El tiempo pasó lentamente, y Crawford permanecía inmóvil. Pero entonces, sus ojos comenzaron a abrirse más, como si estuviera viendo algo más allá de lo que podía describir. Hay algo aquí, dijo en voz baja, con un temblor que Moody nunca había escuchado en su voz antes. El espejo comenzó a oscurecerse, como había ocurrido con Moody. Esta vez, las sombras parecían tomar forma más rápidamente. Un rostro emergió del vidrio, pero no era el de la mujer que Moody había visto. Era el rostro de un hombre, pálido, con ojos hundidos y una expresión de sufrimiento indescriptible. «Samuel, ¿qué ves?», preguntó Moody, pero su colega no respondió. El hombre en el espejo abrió la boca, como si quisiera hablar, pero lo único que salió fue un grito silencioso que llenó la habitación de un eco extraño, como si viniera de un lugar lejano y profundo. De repente, Crawford se levantó bruscamente, derribando la silla detrás de él. «Ese no es un simple objeto, Raymond. Es un portal, un enlace hacia algo que no deberíamos explorar. Esto no es ciencia. Esto es algo mucho más peligroso». Moody sintió como el pánico comenzaba a instalarse en su pecho. «¿Qué quieres decir con un portal? ¿A dónde lleva?» «No lo sé, pero no es un lugar para los vivos. Y lo peor es que algo de ahí está tratando de salir». Crawford cerró la lámpara de golpe, devolviendo al sótano una oscuridad parcial. Ambos respiraban agitadamente, el peso de lo que acababan de presenciar aún colgando en el aire. «Necesitamos deshacernos de este espejo, Raymond, antes de que sea demasiado tarde». Moody no estaba tan seguro. Aunque temía lo que el espejo contenía, una parte de él no podía abandonar su deseo de entenderlo. La curiosidad que lo había llevado a explorar los misterios de la vida después de la muerte, ahora lo empujaba hacia un camino que sabía que podía ser peligroso. Esa noche, mientras intentaban descansar, ambos hombres fueron perseguidos por sueños inquietantes. En el sueño de Moody, la mujer del espejo lo miraba fijamente, sus ojos oscuros llenos de advertencias. En el de Crawford, el hombre pálido gritaba sin cesar, extendiendo sus manos hacia él. El espejo no era solo un portal, era un vínculo, una puerta que conectaba dos mundos, y esa puerta ahora estaba entreabierta. Capítulo 6. El umbral abierto. Los primeros rayos de luz se filtraban por las ventanas de la casa de Raymond Moody. «Samuel, ¿crees que esto pueda controlarse de alguna forma?», preguntó Moody mientras servía café en la cocina. Sus manos temblaban ligeramente, y su voz tenía un matiz de desesperación. «Controlarlo no es una opción, Raymond. Debemos sellarlo o destruirlo. No puedes dejar algo así sin supervisión», respondió Crawford con firmeza, hojeando frenéticamente uno de sus libros sobre prácticas espirituales y protección. Moody dudó. Destruir el espejo significaría renunciar a un descubrimiento que podría transformar la forma en que entendemos la vida y la muerte. Pero también estaba claro que cada segundo que el espejo permanecía en su casa, el peligro crecía. Decidieron consultar a alguien con más experiencia en fenómenos paranormales, Abigail Greer, una experta en artefactos espirituales y tradiciones antiguas que Crawford había conocido durante una investigación antropológica. Abigail llegó al mediodía, una mujer de cabello gris recogido en un moño y ojos claros que irradiaban sabiduría y autoridad. Llevaba consigo una caja llena de instrumentos, inciensos, cristales, amuletos y un libro grueso con una cubierta de cuero desgastada. «He escuchado historias sobre espejos como este, pero nunca he visto uno personalmente», dijo Abigail mientras se dirigía al sótano con los dos hombres. «Los espejos pueden ser ventanas, pero también pueden ser trampas. Todo depende de lo que hayan absorbido con el tiempo». Cuando Abigail vio el espejo, su expresión se endureció. «Este objeto tiene una energía antigua, cargada con emociones intensas. Siento dolor, ira y algo más. Algo que no puedo identificar». Se sentó frente al espejo y encendió un incienso, cerrando los ojos mientras murmuraba palabras en un idioma que ni Moody ni Crawford reconocieron. El aire en el sótano se volvió denso, como si algo invisible estuviera observando desde las sombras. De repente, Abigail abrió los ojos.
Hay más de una presencia aquí. Una de ellas es una mujer, llena de tristeza, como si estuviera atrapada. Pero la otra... ¿Qué? Preguntó Crawford, visiblemente nervioso. Es algo oscuro, algo que no pertenece a este mundo, y está usando al espejo como un punto de entrada. Las palabras de Abigail cayeron como un balde de agua fría. Moody sintió que el sótano se hacía más pequeño, como si las paredes se cerraran a su alrededor. ¿Podemos detenerlo?, preguntó con urgencia. Podemos intentarlo, pero será peligroso. Este tipo de energía no se libera fácilmente, y si cometemos un error, podríamos empeorar las cosas. Abigail comenzó a preparar un ritual para sellar el espejo. Dispuso cristales alrededor del marco y trazó símbolos en el suelo con sal. Encendió más inciensos y pidió a los dos hombres que se unieran a ella en un círculo. No importa lo que vean o escuchen, no rompan el círculo, advirtió mientras comenzaba a recitar un cántico en voz baja. El aire en el sótano cambió de nuevo, pero esta vez era diferente. Un viento invisible parecía girar alrededor del espejo, y la luz de las velas parpadeaba frenéticamente. La superficie del espejo comenzó a oscurecerse, como si una niebla negra lo estuviera llenando desde dentro. De repente, un golpe fuerte sacudió el sótano. Era como si algo hubiera intentado salir del espejo, pero se hubiera detenido por los símbolos de sal y los cristales. ¡Manténganse firmes!, gritó Abigail mientras su voz se alzaba por encima del viento. Entonces ocurrió. La figura del hombre pálido apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. Detrás de él, sombras sin forma se movían, como si intentaran atravesar la barrera que los separaba del mundo real. El hombre en el espejo abrió la boca y habló, pero su voz no era un susurro esta vez. Era un rugido profundo, lleno de desesperación. «Déjenme salir, no entienden lo que hay aquí». Moody sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si el hombre no era el enemigo, sino otra víctima del espejo? ¿Qué hacemos?, preguntó mirando a Abigail con pánico. No lo escuches, es una trampa. Si rompemos el círculo, lo que está atrapado allí será libre. El ritual continuó, y las sombras en el espejo comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, el rostro del hombre permanecía, mirándolos con una mezcla de ira y súplica. Cuando el cántico terminó, la superficie del espejo volvió a ser clara, como si nada hubiera pasado. El sótano se llenó de un silencio abrumador, y Abigail dejó escapar un suspiro de alivio. Por ahora, está contenido, pero esto no es una solución permanente. Este espejo es un portal, y mientras exista, seguirá siendo un peligro. Moody sabía que tenía que tomar una decisión. Destruir el espejo sería lo más seguro, pero también significaría cerrar la puerta a un conocimiento que podría cambiar la comprensión humana de la vida después de la muerte. El espejo, aparentemente inofensivo, permanecía en su lugar, esperando. Capítulo 7. La tentación del conocimiento. Tras el intenso ritual en el sótano, el ambiente en la casa de Moody se tornó más sombrío. Aunque el espejo parecía tranquilo, su presencia era inquietante. Abigail se quedó en la casa esa noche, argumentando que necesitaba monitorear cualquier actividad residual. En la madrugada, Moody se encontró frente al espejo nuevamente, incapaz de resistir su atracción. Las palabras de Abigail resonaban en su mente. Mientras exista, seguirá siendo un peligro. Sin embargo, otra parte de él no podía evitar preguntarse qué más podría descubrir. ¿Cuántas vidas podrían cambiar si lograba entender cómo funcionaba realmente aquel portal? Samuel encontró a Moody en el sótano, observando el espejo en silencio. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con un tono de reproche. «Estoy pensando, Samuel. Este espejo es peligroso, sí, pero también es una oportunidad única. Podría ayudarnos a responder preguntas que la humanidad ha hecho desde el principio de los tiempos». «¿A qué precio, Raymond?». Samuel lo miró fijamente. «¿Cuántas más deben sufrir para que tú obtengas esas respuestas?». Moody no respondió, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra. La obsesión comenzaba a ganar terreno. Por la mañana, Abigail llamó a ambos al comedor. En la mesa, había desplegado antiguos textos y herramientas rituales. «He estado investigando durante la noche», comenzó diciendo. «Hay un ritual que podría sellar el espejo de forma permanente, pero no será fácil». «¿Qué implica?»,
preguntó Moody tratando de ocultar su renuencia. Necesitamos realizarlo en el lugar donde el espejo fue creado o donde empezó a manifestar su poder. Según los textos, un portal como este absorbe energía de su entorno. Si lo llevamos a su origen, podríamos cortar esa conexión. Crawford asintió lentamente. Tiene sentido, pero Abigail, ¿qué tan arriesgado es esto? Muy arriesgado. Si el ritual falla, no solo liberaremos lo que está atrapado en el espejo, sino que también podríamos abrir un portal permanente. La decisión no era fácil. Abigail les pidió que consideraran todas las implicaciones antes de actuar. Mientras tanto, investigó el posible origen del espejo. Tras largas horas de búsqueda, encontró una pista en un documento antiguo. El espejo había pertenecido a una familia aristocrática en el siglo XIX, que vivía en el ahora abandonado Palacio de la Condesa, en el centro histórico de la Ciudad de México. Según los registros, la última propietaria había sido acusada de practicar brujería. Se decía que el espejo era su herramienta para comunicarse con el más allá. La noche antes de partir hacia el palacio, Moody tuvo un sueño perturbador. Se encontraba atrapado dentro del espejo, rodeado de sombras que susurraban su nombre. Entre ellas, el hombre pálido lo miraba con una expresión de advertencia. «No vayas», dijo la figura, con una voz suave pero cargada de desesperación. «No sabes lo que estás desatando». Moody despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. ¿Era el sueño un aviso o simplemente el reflejo de sus propios temores? A pesar de las advertencias, el grupo decidió seguir adelante. El conocimiento que podía obtenerse era demasiado valioso, o al menos eso pensaba Moody. El viaje al Palacio de la Condesa fue silencioso. La imponente estructura, abandonada durante décadas, se alzaba como un recordatorio de un pasado olvidado. Las ventanas rotas y la fachada cubierta de grafitis no lograban ocultar su aura de misterio. Dentro, el ambiente era opresivo. Las paredes, cubiertas de moho y con restos de antiguos frescos, parecían observarlos mientras avanzaban. El suelo crujía bajo sus pies, y el eco de sus pasos resonaba por los pasillos vacíos. Abigail lideró el camino hacia lo que había sido la sala principal, donde una gran chimenea dominaba el espacio. «Este es el lugar», dijo, colocando el espejo en el centro de la habitación. «Aquí es donde todo comenzó, y aquí es donde todo terminará». Comenzaron a preparar el ritual. Abigail trazó un círculo protector alrededor del espejo, mientras Samuel colocaba velas en los puntos cardinales. Moody, por su parte, no podía apartar los ojos del espejo. Algo dentro de él le decía que estaba más cerca que nunca de un descubrimiento trascendental. Cuando todo estuvo listo, Abigail encendió las velas y comenzó a recitar las palabras del ritual. Su voz, firme y llena de autoridad, llenó la habitación. El aire se volvió denso, y una brisa fría comenzó a girar a su alrededor. La superficie del espejo se oscureció nuevamente, y las sombras empezaron a aparecer, pero esta vez no se limitaron a permanecer dentro del espejo. Lentamente, comenzaron a extenderse hacia la habitación, deslizándose como una niebla oscura. «No salgan del círculo», gritó Abigail mientras intensificaba su cántico. Las sombras parecían resistirse, luchando contra la barrera que los protegía. Entre ellas, el hombre pálido volvió a aparecer, pero ahora su rostro estaba distorsionado, como si estuviera siendo consumido por las otras entidades. «Deténganse, por favor». Su voz resonó, mezclándose con los murmullos de las sombras. «Esto no puede detenerse». La habitación se llenó de un rugido ensordecedor, y el suelo comenzó a vibrar. Moody sintió que algo lo jalaba hacia el espejo, como si una fuerza invisible intentara arrastrarlo dentro. Abigail levantó la voz, pronunciando las palabras finales del ritual. La luz de las velas estalló en un destello brillante, y las sombras emitieron un grito agudo, antes de desaparecer. Cuando todo terminó, el espejo permanecía en el suelo, pero algo en él había cambiado. Su superficie estaba opaca, como si hubiera perdido toda su energía. «Por ahora está sellado», dijo Abigail, exhausta. «Pero este lugar nunca volverá a ser el mismo». Moody miró el espejo, con una mezcla de alivio y pesar. Sabía que el peligro inmediato había pasado, pero también entendía que algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. Capítulo 8. Ecos del pasado. El silencio que siguió al ritual
Era ensordecedor. En el centro de la habitación, el espejo descansaba inmóvil, su superficie opaca reflejando la luz tenue de las velas agotadas. Parecía inofensivo, como un simple objeto antiguo sin mayor relevancia. Pero todos en la sala sabían que esa calma era solo aparente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Samuel, rompiendo la quietud. Nos deshacemos de esto, respondió Abigail sin titubear. Este espejo no puede quedarse aquí. Aunque hayamos sellado su poder, su presencia aún representa un riesgo. Moody, sin embargo, permanecía en silencio. Mientras los demás discutían, sus ojos seguían fijos en el espejo, como si esperara que algo más sucediera. En su mente, las palabras del hombre pálido resonaban como un eco. Esto no puede detenerse. Decidieron transportar el espejo a un lugar seguro, lejos del palacio de la condesa, pero la tarea no era sencilla. La estructura del palacio parecía resistirse a su partida. Las puertas crujían y los pasillos se volvían más oscuros mientras avanzaban, como si el edificio mismo intentara retenerlos. No pierdan el ritmo, dijo Abigail, esforzándose por mantener la calma. El espejo está debilitado, pero este lugar aún tiene su energía. Al llegar al exterior, el aire fresco de la noche los envolvió. Por primera vez en horas, pudieron respirar con cierta tranquilidad. Sin embargo, algo en la atmósfera seguía sintiéndose pesado, como si las sombras del palacio los hubieran seguido. Abigail, Samuel y Moody decidieron llevar el espejo a una bodega en las afueras de la ciudad, un lugar donde podían vigilarlo hasta encontrar una solución definitiva. Durante el trayecto, Moody comenzó a experimentar algo inquietante. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía el rostro del hombre pálido, sus ojos llenos de angustia. «Raymond, ¿estás bien?», preguntó Samuel notando su palidez. «Sí, solo estoy cansado», respondió, aunque sabía que no era verdad. La bodega era un edificio abandonado, con paredes de ladrillo y ventanas cubiertas de tablas. Samuel y Abigail inspeccionaron el lugar, asegurándose de que no hubiera acceso para curiosos ni señales de actividad reciente. Cuando estuvieron seguros, colocaron el espejo en el centro de una habitación vacía, cubriéndolo con una lona pesada. «Aquí estará seguro por ahora», dijo Abigail, encendiendo varias velas alrededor del espejo. «Estas velas están consagradas, servirán como una barrera adicional». Moody observaba desde un rincón, sintiéndose cada vez más inquieto. Algo dentro de él le decía que el espejo no estaba realmente contenido, que su poder estaba lejos de ser neutralizado. Esa noche, Abigail insistió en que todos descansaran en una casa cercana que había alquilado para el grupo, pero Moody no pudo conciliar el sueño. En sus sueños, el hombre pálido volvía a aparecer, esta vez en un paisaje desolado, rodeado de ruinas y sombras interminables. «No debiste traerme aquí», dijo el hombre, su voz apenas un susurro. «Esto es solo el principio». Moody despertó sudando frío. Decidió salir a caminar por el pueblo para despejar su mente, pero la quietud de la noche solo intensificó su malestar. Las calles estaban vacías, y las sombras parecían alargarse con cada paso que daba. Cuando regresó, encontró a Abigail revisando unos textos antiguos. «No puedes seguir así, Raymond», dijo sin mirarlo. «Este espejo está jugando con tu mente». «No lo entiendes», respondió él sintiendo un destello de frustración. «Hay algo en ese espejo que quiere comunicarse. No es solo maldad, Abigail. Hay una intención, un mensaje que aún no hemos descifrado». Abigail lo miró fijamente, sus ojos llenos de preocupación. «Lo que sea, Raymond, no vale la pena el riesgo. Necesitamos destruirlo antes de que algo más suceda». Pero Moody no podía aceptar esa idea. Sentía que estaba al borde de un descubrimiento importante, algo que podría cambiar la forma en que entendían la conexión entre este mundo y el más allá. En los días siguientes, comenzaron a notar fenómenos extraños en la casa. Las velas alrededor del espejo se apagaban sin explicación, y ruidos susurrantes llenaban la bodega durante la noche. Samuel, siempre escéptico, intentaba racionalizar los eventos, pero incluso él comenzó a preocuparse. Un día, mientras inspeccionaban el espejo, Abigail notó algo inquietante. La superficie, antes opaca, comenzaba a recuperar su brillo. «Esto no es posible», murmuró retrocediendo un paso. «¿Qué significa esto?», preguntó Samuel mirando a Moody.
Significa que lo que sea que sellamos, está encontrando una forma de regresar, respondió Abigail, su voz cargada de alarma. El grupo sabía que el tiempo se agotaba. Si no actuaban rápido, el espejo podría desatar un mal que no podrían controlar. Esa noche, Moody tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Esperó a que los demás se durmieran y regresó a la bodega, decidido a enfrentar al espejo una vez más. Frente a él, la superficie comenzaba a brillar débilmente, como si lo estuviera esperando. Moody se acercó, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. «¿Qué quieres de mí?», susurró, colocando una mano sobre el cristal. La voz del hombre pálido resonó nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Decenas de susurros se unieron a él, formando un coro que llenó la habitación. «Raymond, tú eres la llave». La luz del espejo se intensificó, y Moody sintió que algo lo jalaba hacia adentro. Por un instante, la realidad pareció desvanecerse, y se encontró en un espacio vacío, rodeado de sombras que lo observaban en silencio. Cuando volvió en sí, estaba de rodillas frente al espejo, con la respiración agitada. Algo había cambiado dentro de él, y sabía que ya no podía seguir ocultando lo que había experimentado. Capítulo 9. El umbral del abismo. La mañana llegó con una atmósfera pesada, como si el mundo compartiera la inquietud que se había instalado en el grupo. Moody permanecía en silencio, sus pensamientos atrapados en la experiencia de la noche anterior. Sabía que lo que había visto no era un sueño ni una alucinación. Era real. En la sala principal de la casa, Abigail hojeaba frenéticamente antiguos manuscritos, buscando respuestas que pudieran arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. Samuel, por su parte, intentaba mantener la calma, pero su nerviosismo era evidente. «¿Qué pasó anoche, Raymond?», preguntó Samuel, interrumpiendo el silencio. Moody levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «El espejo está vivo, en cierto modo. No es solo un objeto, es un portal, un puente entre este mundo y algo que no podemos comprender del todo». Abigail dejó de leer y lo miró fijamente. «¿Un portal? Eso significa que lo que sea que atrapamos podría regresar. No podemos permitirlo». Moody asintió, pero había más que necesitaba explicar. «No es tan simple, Abigail. Anoche sentí algo, un llamado. No sé cómo explicarlo, pero creo que el espejo no solo guarda maldad. Hay algo más, algo que quiere comunicarse». «¿Comunicar qué exactamente?», preguntó Samuel cada vez más alarmado. Moody suspiró, intentando encontrar las palabras correctas. «Un mensaje, una advertencia quizás. No lo sé con certeza. Pero lo que sea, estoy seguro de que el espejo me eligió para transmitirlo». La tensión en la habitación era palpable. Abigail cerró el libro con fuerza y se levantó. «Raymond, esto es peligroso. Lo que sea que hayas experimentado está jugando contigo. Ese espejo debe ser destruido ahora». Moody negó con la cabeza. «Si lo destruimos sin entender su propósito, podríamos desatar algo peor. Necesitamos tiempo para estudiar esto». Abigail no estaba convencida, pero decidió no discutir más en ese momento. Sabía que Moody no cedería fácilmente, y la situación requería un enfoque calculado. Esa noche, Abigail, Samuel y Moody volvieron a la bodega. El espejo brillaba con una intensidad inusual, como si estuviera respondiendo a su presencia. Abigail colocó más velas alrededor, formando un círculo protector mientras Samuel observaba con cautela. «Vamos a intentarlo de nuevo», dijo Moody, acercándose al espejo con una grabadora en mano. «Necesitamos escuchar lo que tiene que decir». «Esto es una locura», murmuró Samuel, pero no intervino. Moody encendió la grabadora y se sentó frente al espejo, fijando su mirada en la superficie. «Estoy aquí», dijo en voz alta. «¿Qué quieres mostrarme?». Por unos instantes, nada sucedió. Luego, la luz del espejo comenzó a parpadear, proyectando sombras que se movían por las paredes de la habitación. Las velas temblaron, y un frío intenso llenó el espacio. De repente, una figura apareció en el reflejo. No era el hombre pálido, sino una mujer con un vestido antiguo, sus ojos oscuros llenos de tristeza. «Ayúdanos», susurró la mujer, su voz resonando en la habitación como un eco distante.
Moody sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma. La mujer no respondió, pero el reflejo cambió nuevamente. Ahora mostraba un lugar desolado, un paisaje sombrío donde sombras humanas se retorcían en silencio. «Es el umbral», dijo Abigail en voz baja, reconociendo la descripción de textos antiguos. «Un espacio entre mundos, donde las almas quedan atrapadas». Samuel dio un paso atrás, incapaz de apartar la vista del espejo. «Esto no es posible». La voz de la mujer resonó de nuevo, más clara esta vez. «Necesitamos ser liberados». Moody sintió una conexión profunda con esa voz, como si hablara directamente a su alma. Pero antes de que pudiera responder, la figura de la mujer desapareció y el espejo se oscureció. «¿Qué fue eso?», preguntó Samuel, su voz llena de temor. «Una petición de ayuda», respondió Moody, aún procesando lo que había visto. «Creo que el espejo no solo contiene maldad, también guarda almas que buscan redención». Abigail frunció el ceño, su desconfianza evidente. «No podemos confiar en eso, Raymond. Podría ser una trampa». «Tal vez lo sea», admitió Moody. «Pero no podemos ignorarlo. Si hay una forma de liberar a esas almas sin desatar el mal, debemos intentarlo». El grupo decidió regresar a la casa para analizar lo sucedido, pero algo había cambiado en el ambiente. Las sombras parecían más profundas, y un constante murmullo llenaba el aire, como si el espejo hubiera despertado algo más grande. Esa noche, Moody no pudo dormir. En su mente, la voz de la mujer resonaba sin cesar. «Ayúdanos». Sabía que el tiempo se agotaba y que pronto tendría que tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Capítulo 10. Liberación o condena. La noche era oscura, apenas iluminada por una luna oculta tras nubes densas. El grupo se reunió una vez más en la bodega, enfrentándose al espejo que ahora parecía pulsar con vida propia. La decisión que tomarían esa noche marcaría el final de su travesía, para bien o para mal. Moody, con la grabadora en mano, repasaba las notas que había tomado de los textos de Abigail. Cada línea parecía confirmar una teoría que hasta entonces no se había atrevido a decir en voz alta. «El espejo no es solo un portal, es un sello», afirmó, rompiendo el silencio. Abigail lo miró con escepticismo, mientras Samuel fruncía el ceño. «¿Un sello?», preguntó Samuel. «¿Qué significa eso?». «Significa que contiene más de lo que podemos imaginar. No solo almas atrapadas, sino algo mucho más oscuro, algo que se alimenta de ellas». Abigail dio un paso hacia él, sus ojos llenos de preocupación. «Raymond, si eso es cierto, liberar esas almas podría desatar lo que sea que está contenido ahí». Moody asintió, su expresión grave. «Lo sé, pero también creo que hay una forma de hacerlo sin romper el sello por completo. Necesitamos actuar con cuidado». «¿Y si estás equivocado?», preguntó Samuel, su voz cargada de temor. «¿Y si liberamos algo que no podemos controlar?». Moody lo miró directamente a los ojos. «Entonces será nuestra responsabilidad detenerlo». Abigail, Samuel y Moody prepararon el ritual final, siguiendo las instrucciones que habían descifrado de los textos antiguos. Velas rodeaban el espejo, símbolos protectores se dibujaban en el suelo con tiza. Abigail comenzó a decir oraciones. Samuel sostenía una cruz en la mano. Moody se colocó frente al espejo, su corazón latiendo con fuerza. «Estamos listos», dijo, encendiendo la grabadora. «Si estás ahí, necesitamos tu ayuda». El espejo comenzó a brillar con una intensidad cegadora, y la figura de la mujer reapareció, sus ojos llenos de súplica. «Estamos aquí», susurró, «pero el tiempo se agota». «Dinos cómo ayudarte», respondió Moody, su voz firme. La mujer levantó una mano, señalando los símbolos alrededor del espejo. «El sello debe romperse parcialmente. Una vez liberadas las almas, deben reforzarlo antes de que la oscuridad se escape». Abigail dio un paso adelante, su rostro pálido. «Eso es un riesgo enorme. Si fallamos, lo que sea que esté atrapado ahí saldrá». «No tenemos otra opción», dijo Moody, volviendo su atención al espejo. «Estamos listos». La mujer asintió, y el brillo del espejo se intensificó. Una serie de sombras comenzaron a emerger de la superficie, moviéndose con rapidez por la habitación. Eran figuras humanas, sus rostros marcados por el sufrimiento,
pero también por un destello de esperanza. Abigail comenzó a recitar las palabras para reforzar el sello, pero el aire en la bodega cambió repentinamente. Un rugido ensordecedor resonó, y una figura oscura emergió del espejo, más grande y aterradora que cualquier cosa que pudieran haber imaginado. «¡El sello!», gritó Samuel, corriendo hacia Abigail para ayudarla a completar el ritual. Moody permaneció inmóvil, enfrentándose a la criatura que ahora se alzaba frente a él. Sus ojos se encontraron con los de la figura. «No permitiré que escapes», dijo, con una firmeza que no sabía que tenía. Con un movimiento rápido, Moody levantó un objeto que había escondido en su bolsillo. Una pequeña cruz de plata que pertenecía a su madre. La criatura retrocedió, su rugido convirtiéndose en un chillido ensordecedor. «Ahora», gritó, dirigiéndose a Abigail y Samuel. Los dos completaron el ritual, y el espejo comenzó a absorber a la criatura de nuevo, junto con las sombras restantes. La luz en la bodega parpadeó violentamente antes de apagarse por completo. Cuando volvió la calma, el espejo permanecía en su lugar, pero su superficie ahora era opaca, como si estuviera en estado de reposo. «¿Lo logramos?», preguntó Samuel, su voz temblorosa. Moody asintió lentamente, su cuerpo cansado pero su mente aliviada. «Las almas han sido liberadas, y el sello está intacto». Abigail dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que la amenaza nunca desaparecería por completo. El grupo salió de la bodega, dejando el espejo sellado y oculto una vez más. Sabían que habían enfrentado algo más grande de lo que podían comprender, pero también sabían que habían cumplido con su deber. Esa noche, Moody miró al cielo, agradeciendo por haber sobrevivido a la experiencia. Pero en el fondo, sabía que esta historia nunca tendría un verdadero final. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante historia inspirada en los enigmas más profundos de lo desconocido. ¿Qué opinas sobre el desenlace? ¿Crees que el peligro realmente terminó o que hay más por descubrir tras ese espejo? Si te gustó este relato, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias llenas de misterio, terror y emociones intensas. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso, y si conoces historias similares que te gustaría que contemos, compártelas con nosotros. Tu participación nos inspira a seguir creando contenido que te atrape desde el primer momento. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves. Hasta pronto.